Que Dios les bendiga. Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y un encuentro con la verdad. El día de hoy quisiera hablarle con respecto a un tema de que es bien relevante. Hice la vez pasada un video con respecto a lo que va a pasar o lo que no ha pasado con respecto a la segunda venida, de cómo el dispensacionalismo enseña de que va a haber un rapto antes de 7 años de tribulación, y en cambio Jesús dijo que no, que los escogidos iban a estar hasta el final, y viene Pablo y dice lo mismo. En esta semana ha estado el presidente de Irán, Ahmadinejad, ha estado diciendo cosas en su discurso en las Naciones Unidas. Y mucha gente ha dicho, oh, miren, está predicando la venida del anticristo. Y otros han dicho de que este hombre mejor está predicando la venida del anticristo, y no muchos cristianos. Muchos de ellos del movimiento del Evangelio de la Prosperidad. El problema es de que Ahmadinejad, que es un nombre bien difícil de decirlo, es una persona de que es bien, se le consideraría fundamentalista dentro del Islam. Y acordémonos que el Islam está cortado en dos, en el Shia, de que viene Irán y otros países, los persas, y también y el Sunni, de lo que vienen los demás. Así que el Islam está cortado en dos, y adentro del Islam hay muchas sectas. Están los sufis, que son muy espirituales. Están los salafis, que están en Egipto. Están los sawabis, que están en Arabia. Así que el Islam, así como el cristianismo, está cortado, y cada parte del Islam tiene diferente escatología. Y aquí está la cosa. Ahmadinejad se para y dice cosas escatológicas que muchos cristianos dicen, ya ven, que eso es lo que nosotros venimos diciendo. Mientras que los otros musulmanes dicen, esa clase de Islam no me representa. Por ejemplo, el Sunni, ellos creen, y hay una diferencia si el Mahdi, el que viene antes del Mesías de ellos, que Jesús va a venir a poner Sharia law, o lo dije en inglés, la ley Sharia, va a venir a imponerla al mundo. Ellos creen que el Mahdi va a venir y se cree que va a estar 7, 9, 16 años. No están de acuerdo cuántos años va a estar este hombre antes que venga el Mahdi. Y una cosa que yo dije en el internet fue de que recordemos que mucha de la escatología que tiene el Islam la agarró Mahoma, y también los seguidores de Mahoma la agarraron de las sectas cristianas que estaban en el desierto por allá por Arabia. ¿Por qué el Islam no cree que Jesús es Dios? Porque ellos estuvieron mucho que ver con los ebionitas y los nestorianos, y tanto uno como el otro negaba la divinidad de Cristo. Así que tenemos que tomarlo en su punto de vista histórico. Así como hice la vez pasada, como vimos que la historia, hemos visto muchas veces en la historia que la gente piensa que el Señor va a venir, o que esta persona es anticristo, o que estos eventos son los que están diciendo que viene el fin del mundo. Estamos sufriendo el mismo error, diría yo, la misma manía que tenemos como seres humanos de querer saber cuándo viene el Señor, y como vimos la vez pasada, no aceptar que Cristo dijo, nadie sabe la hora, ni el día ni la hora, ni el Hijo, solamente el Padre. Solamente Él sabe la hora. Pero en esta ocasión a mí me gustaría, siguiendo ese tema de que se está diciendo que ya se va a ver que Gog y Magog van a rebelarse. Primero quisiera mostrarles cómo eso de Gog y Magog se ha entendido durante la iglesia, durante la historia de la iglesia. Así como hicimos un recuento la vez pasada acerca de los anticristos, ahora quisiera hablar de Gog y Magog. Y una cosa que a mí me gustaría decirlo ya como introducción también, es de que cómo este concepto dispensacionalista de que Gog y Magog está a punto de manifestarse, va en contra del dispensacionalismo. Porque el dispensacionalismo enseña de que esto va a haber, que todas las naciones van a ir contra Israel, y Israel va a ganar la batalla. Pero el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, el libro que supuestamente más defiende el dispensacionalismo, en el Apocalipsis vemos de que Gog y Magog se levantan al final de un milenio, no al principio o antes del milenio, sino al final. Quiere decir que si los dispensacionalistas están diciendo de que Dios, de que estamos viendo las señales que se va a levantar Rusia, por ejemplo, muchos dispensacionalistas están diciendo que Rusia se está levantando, y etcétera, etcétera, y lo que están viendo con Irán,
Si es así, entonces le dan la razón al amilenialismo. Y yo creo que muchos dispensacionalistas, como no han estudiado bien a fondo su posición, no ven la inconsistencia que están ellos promoviendo al decir que Ahmadinejad y toda esta gente está diciendo que va a venir el anticristo y por lo tanto ya viene Armagedón y por lo tanto ya Gog y Magog se va a levantar. Pero esto lo vamos a ver al final. Pero primeramente le quisiera invitar yo a usted, si usted tiene su Biblia, y vámonos a Ezequiel 38, yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y dice así: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, encara a Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y adviértele que así dice el Señor omnipotente: yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré volver y te pondré garfios en la boca y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados, son una multitud enorme con escudos y broqueles, todos ellos empuñan la espada. Con ellos están Persia, Etiopía y Fut, todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está ahí, con todas sus tropas, y también Bet Togorma, desde el lejano norte, con todas sus tropas y muchos ejércitos que son tus aliados. Gog y Magog, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que van a hacer? Esta profecía fue dada 2500 años atrás. Y lo que dice este profeta es algo que va a pasar en los últimos días. Ya está por suceder. Y ya pasaron 2500 años. ¿Qué es lo que cómo que podemos decir que va a volver que no va a esperar otros 2500 años para que esta cosa pase? Pero vemos que el Señor en este pasaje viene y está exactamente después del 37 de Ezequiel, donde vemos que la nación de Israel, después del exilio, de vuelta nace. Y aquí está otra cosa también, de que muchos ahora están cuestionando si el exilio en realidad se terminó cuando Israel regresó a Babilonia. ¿Por qué? Porque el exilio no fue como está profetizado tanto en Isaías o en Ezequiel. Sí, el Israel volvió a renacer como nación, tuvieron los macabeos, como lo he dicho, los macabeos tuvieron su tiempo y después invitaron a los romanos y les quitaron la libertad. Pero ¿qué pasa? Es cierto que esta gente, que ellos terminaron de ser esclavos, terminaron de estar en exilio. Y muchos estudiantes de la Biblia, para mencionarlo de vuelta, a N.T. Wright, junto con Bockham y otros cuantos, Richard Bockham, y otros cuantos han llegado a la conclusión de que al leer los textos rabínicos y al ver también la narración de Marcos, por ejemplo, en Marcos, Ricky Watts, que fue mi profesor de Nuevo Testamento por unos cuantos años, ahora está él allá en Regent, en Vancouver, Canadá. Él es el discípulo primordial de Gordon Fee, de un libro que yo he dicho que lo compren, que lo he recomendado, La lectura eficaz de la Biblia. Ricky Watts, él es un australiano que me enseñó el Nuevo Testamento por un semestre. Y este hombre, su doctorado en Cambridge fue el Éxodo dentro del libro de Marcos. Así que hay dentro del estudio bíblico hay una ala de estudio bíblico que se nos muestra de que los judíos aún estaban en exilio. En sus mentes ellos estaban en el exilio. ¿Por qué? Porque aunque estaban en la tierra, aún no había venido el Mesías a restaurar Israel, como lo promete Isaías, como lo promete Ezequiel. Y también esto tiene que ver con lo que estoy tocando, es de que mucha gente dice de que hay muchos evangélicos que son antisemitas porque no reconocen a Israel como un estado puesto por Dios, sino que simplemente es una cosa hecha por los hombres. Yo soy uno de esos, a pesar de que yo tengo sangre judía, yo no pienso eso. ¿Por qué? Porque el judaísmo ortodoxo, y cuando me refiero al judaísmo ortodoxo, no solamente estoy hablando de aquellos que tienen la barba, que se visten de negro, que tienen las filacterías cuando van a orar. No, me estoy refiriendo
al judaísmo teológicamente ortodoxo, ellos piensan de que solo el Mesías puede imponer el nuevo Israel. Solamente el Mesías puede restaurar a Israel. Y si vamos a decir que el Israel de ahora está restaurado, entonces estamos diciendo que ya vino el Mesías a Israel. Cosa de que aún no ha pasado así. Y no solamente esa es la creencia de los judíos después de la rebelión de Simeón Bar Kokhba en el 130, o cuando cayó Jerusalén por una de las cuantas veces que cayó Jerusalén en el año 70 por Tito, por el general Tito, sino que esa ha sido la creencia de los judíos ortodoxos, aquellos que se apelan a la Torá, aquellos que se apelan a los profetas. Y recordemos de que aquellos que fundaron Israel en 1948, muchos de ellos eran judíos nominales, judíos socialistas, porque los kibbutz, esa fue una forma de seguir el socialismo comunista que tenían muchos los judíos que asentaron Israel en 1948. Por eso es que usted ve que muchos de los judíos allá en Israel que viven, y en Time Magazine salió el mes pasado, y me di cuenta de que hay una colonia dentro de Jerusalén que tiene mi apellido, así que tengo una colonia allá en Israel, por lo visto. Ellos, los judíos ortodoxos, ultraortodoxos y ortodoxos, no sirven en el ejército, no trabajan, porque ellos piensan de que ellos solamente se tienen que dar a la lectura de la Biblia. Y no sirven en el ejército, no trabajan tampoco. Y son un 10%, y Time Magazine está hablando de que cómo se están afligiendo mucho los judíos seculares. ¿Por qué? Porque ellos no viven del aire, claro, ellos viven del tax, del impuesto que los judíos seculares están pagando. Y los judíos seculares no quieren seguir manteniendo a estos otros judíos que están dados al estudio de la ley. Así que usted puede ver que aún dentro de Israel hay estas diferencias escatológicas, así como en el cristianismo está el dispensacionalismo, está el amilenialismo, está el premilenialismo, está el postmilenialismo, está el preterismo. O sea que el judaísmo también está plagado, como el islam, de diferentes formas de pensar. El problema es cuando alguien dice, yo no creo que el milenio sea literal. Blasfemia, está, ¿cómo se llama? No es sana doctrina. Eso viene de los católicos. Momento. El hecho de que yo sea milenialista y que venga de la Iglesia Católica es como decir que yo soy trinitario y por lo tanto tengo que rechazarlo también. La Iglesia Católica no simplemente ha seguido lo que el entendimiento, en muchas formas, no en todo, definitivamente no adoramos ídolos, no adoramos ídolos otros evangélicos, pero en muchas otras cosas sí ellos han mantenido las enseñanzas básicas que la Iglesia siempre ha tenido. Lutero era también amilenialista. Bueno, Lutero era antisemita declarado. El hombre no quería a los judíos, por mucho que los luteranos lo quieran tapar, no pueden taparlo, y un buen luterano ha hecho un buen estudio acerca de eso, que salió el año pasado el libro. También Calvino no creían ellos en eso, no creía tampoco Zwinglio, muchos anabaptistas no creían en eso. El pensamiento de que Israel como nación va a ser restaurada literalmente es algo muy nuevo, como yo lo dije la vez pasada, 1826, y podríamos irnos más antes, en los 1600, 1500, cuando Loyola, el fundador de los jesuitas, él quiso contrarrestar la enseñanza de muchos evangélicos que el Papa era el anticristo, y lo que ellos hicieron es que el anticristo iba a ser otra persona, un personaje que iba a salir de la política y que por lo tanto él iba a tomar poder. Y de ahí eso es lo que el dispensacionalismo sigue. Eso sí viene del catolicismo, eso sí viene netamente de una pugna entre el catolicismo y la reforma. Así que cuando se me culpa a mí de eso, yo simplemente digo, bueno, lo siento mucho, no sabe la historia, yo le recomendaría estos libros, pero yo sé que nunca los va a leer. Siempre se los digo, George Eldon Ladd, The Blessed Hope, ese es un libro de un premilenialista de que el hombre tomaba en serio la historia. Pero ¿qué quiere decir Gog y Magog en todo esto? Y todo esto lo que he dicho porque todo esto lo ponen, lo mixtan y le sacan un resultado bien confuso para mí. Gog y Magog está profetizado que va a haber una guerra grande entre Dios y Gog y Magog. ¿Y quién es Gog y Magog?
muchas personas creen que son los rusos, otras personas han creído que son los góticos, los goths, otros son los turcos y otros han creído dentro de la historia cristiana de que son los árabes. Pero si los árabes son del sur, bueno, pero va a ver por qué. Dice el 39:2, dice de Ezequiel: Hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré volver y te arrastraré, te haré salir del lejano norte y te haré venir contra los montes de Israel. Quebraré el arco que llevas en la mano izquierda y arrojaré a la basura tus flechas que llevas en la mano derecha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué dice la gente que es Rusia? Y esto es algo bien nuevo, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Esto es algo bien nuevo que el cristianismo ha tomado, que Rusia es Gog y Magog. Y me acuerdo que cuando yo estaba en los 80 en la iglesia decían, es que Gorbachev, por eso es que es Gog y Magog. No, mis amados hermanos, Gog y Magog, Gorbachev no pudo haber sido. Pero muchos ven que esto es una fantasía decir que Gog y Magog son Rusia. Y porque si vemos Rusia, Moscú está exactamente a 2.700 kilómetros norte de Israel y norte de Jerusalén. Y vemos de que, ¿cómo se llama? De que está muy norte para poder atacar a Israel de la forma de que se nos dice la Biblia. Pero ¿qué pasa? En el hebreo, si nos vamos al 38:2, dice el Señor, bueno, el 38 dice, Hijo de hombre, encara a Gog de la tierra de Magog, príncipe, soberano, Rosh. Rosh es soberano. Eso es lo que se traduce en la palabra cabeza. Rosh es cabeza también, me acuerdo cuando aprendí hebreo. Rosh, eso es lo que quiere decir, soberano. Entonces, cuando leen el hebreo, mucha gente llega a la conclusión, Rosh, Rusia, Rosh. Y es una forma antigua de decir Rusia, Rosh. Así que dicen que, porque dice aquí ya rápido vemos que Rusia es el, de ahí va a venir Gog. Dice, el hijo del hombre encara a Gog de la tierra de Magog, Rosh, soberano de Meshec y Tubal. Y Meshec y Tubal también son dos palabras que toman como clave de que Rusia es Gog y Magog. ¿Por qué? Porque Meshec y Tubal, muchos piensan que Meshec suena como Moscú y otros, y Tubal como Tobolsk. Son dos ciudades allá en Rusia. Así que de ahí es que viene el pensamiento o la creencia de que Rusia es donde va a venir Gog y Magog. Pero ahora que los traje a este siglo, y algo que se está hablando mucho, vámonos siglos atrás. Siglos atrás se creyó que Gog y Magog era Genghis Khan. Genghis Khan, si ustedes se acuerdan, él fue un gran conquistador y conquistó un cuarto de la tierra. El único imperio más grande que el de él ha sido el imperio británico. Pero el imperio de Genghis Khan era gigantesco. Y como venía del norte, no necesariamente exactamente el norte como Rusia, pero venía del norte de Mongolia, de todas esas partes, los cristianos que vivían en esos tiempos creían que él era Gog, de Genghis Khan, de la tierra de Magog, Mongolia. Yo creo que usted ya está entendiendo lo que vamos, ¿va? Los cristianos de este tiempo que vivieron en el tiempo de Genghis Khan creyeron que, estamos viendo la profecía cumplirse. Y claro, Genghis Khan se murió y nunca pasó nada. Otra cosa de que les quería decir es que cuando llegaron las tribus alemanas vinieron del norte de Alemania a atacar Roma, cuando San Agustín estaba vivo, ellos pensaron que estaban viendo a Gog y Magog de vuelta. ¿Por qué? Porque eran tribus alemanas bárbaras atacando al imperio romano, al imperio santo romano que se había convertido a Cristo y lo estaba atacando. Entonces ellos creían que como ellos ya de ahí ya se mantenía que la iglesia era la continuación de Israel, San Agustín y bueno, yo diría que hasta Pablo y Jesús, todos ellos creyeron todo eso. Usted puede diferir conmigo, pero eso es lo que la iglesia primitiva creyó también. Y
Y vinieron esta gente y dijeron, oh, vienen estos bárbaros del norte y por lo tanto Visigoths. Así se dice en inglés, Visagos se dice en español, no estoy seguro bien porque hay dos formas de decirlo, pero los Visigoths. Viene Gog, todo lo que tiene Gog, rápido, Gog y Magog. Entonces estas personas creyeron que era Gog y Magog lo que estaban viendo en el siglo V. Así que ya tenemos a los rusos, a Genghis Khan y ahora a los Visigoths. Ahora vamos a Turquía. Vamos a ver a Turquía. Unos creen que Turquía es Gog y Magog. ¿Por qué? Porque había un rey en Turquía que vivió más o menos en el siglo VIII, de que venía de, y estoy hablando acerca de, en este caso estoy hablando exactamente del tiempo más o menos con el que Ezequiel vivió, en el séptimo siglo, el sexto siglo antes de Cristo. Y había un rey que se llamaba Gugu, y ese rey estaba ahí en, ¿cómo se llama? Allá en Turquía. Y lo que pasa de que Gugu era el que era rey de una parte de Turquía que se llamaba Lidia. Y Herodotus, el primer historiador del moderno, por decir así, el primer historiador que conocemos, Herodotus, el padre de la historia, le llamaba Giges. Y que este rey vino porque él asesinó al rey antes de él. ¿Y cómo fue? Que el rey le dijo a Giges o a Gugu, le dijo, vas a ver a mi esposa, la mujer más hermosa que hay. Pero lo que hizo es que este hombre, el rey, guardó a Gugu o Giges, lo guardó en un armario para que viera a la esposa del rey desnuda. Y la esposa del rey se dio cuenta y se enojó tanto que le dijo esto. Con que mi esposo que quería que tú me vieras desnuda. Ahora te hago una pregunta. ¿Quieres ver tú a mi esposo muerto? De tanto era el enojo que lo mató, que hizo que éste lo mató. Pero lo que pasó después de que este rey se hizo una alianza con los asirios. Pero después de un tiempo, Gugu ya no quiso tener esa alianza porque los cimerianos otro pueblo, venían a atacarlos. Y por último, Gugu dijo, no, ya no quiero más su alianza. Y por último, vinieron de vuelta, que quedaron los cimerianos. Y como ya no tenía la ayuda de los asirios, por lo tanto, murieron. Lo mataron esta gente, los cimerianos. Ese es otro rey, Gugu. Y mucha gente piensa, de aquí agarró Ezequiel la palabra Gog y Magog, y por lo tanto esto ya pasó. O sea que tenemos Visigoths, tenemos Rusia, tenemos Genghis Khan, tenemos al rey Gugu. ¿Qué más podemos tener? Mahoma. Mahoma se llegó a creer de que él era también Gog y Magog. ¿Y por qué? Porque era un pueblo, los árabes venían del sur, pero era un pueblo que venían a pelear contra todos los santos, porque acuérdense de que vivir en los tiempos 600 después de Cristo y usted vivía en la península o cerca de Jerusalén, si no se hacía musulmán, era ser musulmán o la espada. Por eso es que muchos critican a los españoles cuando llegaron con el catolicismo romano, con el cristianismo, y les decían, la espada o la muerte, o la espada o la vida, o sea, se hacen cristianos o se mueren. Pues los musulmanes fueron también así. Pero ¿quién es entonces esta gente? ¿Quién es Gog y Magog? Es bien tremendo ver de que tanta gente, tantas veces el cristianismo ha querido encontrar la identidad de esta persona o de este ser. Otra cosa que podemos ver es que la gente que está diciendo que en este momento vamos a ver que Gog y Magog se va a manifestar. ¿Por qué? Porque mire, hermano, mire lo que dice el 38:5. Con ellos, con Gog y Magog, está Persia, y ese es Irán, hermano. Etiopía, y Etiopía es Etiopía, no ha cambiado. Y Fut. Y yo me pregunto, Etiopía ahorita es un país súper pobre, que no tiene tanto armamento. Fut es Libia.
Y Lidia acaba de pasar por algo que aún entre ellos se están matando. Claro, yo creo que el odio por Israel los va a unir. Pero Rusia va a ser el cabecilla de todo esto. Yo no creo que pueda ser algo así. No, la profecía no está hecha para entenderlo así. Y no sabemos dónde está Gog y Magog. Solo han existido probablemente o quizás, pero no sabemos qué es eso. Y mire, le quisiera que fuera conmigo a 38, 9 y 11, donde dice, pero tú lo invadirás como un huracán, tú con todas tus tropas y todos tus aliados serán como un nubarrón que cubrirá la tierra. Así es el Señor omnipotente, en aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso y dirás, invadiré a un país indefenso, atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Los sacaré y me llevaré el botín, atacaré las ciudades reconstruidas de entre las ruinas y el pueblo reunido allí de entre las naciones es un pueblo rico en ganado y posesiones que se cree el centro del mundo. La gente de Saba y de Dan y los comerciantes de Tarsis y todos los potentados te preguntarán, ¿a qué vienes? ¿A despojarnos a todos lo nuestro? Para eso reuniste tus tropas, para quitarnos la plata y el oro, llevarte nuestros ganados y posesiones, para alzarte contra un enorme botín. Por eso, hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele, así dice el Señor omnipotente. En aquel día, ¿acaso no le enterarás de que mi pueblo Israel vive confiado? Vendrás desde el lejano norte, del lugar donde habitas, junto con otros pueblos numerosos. Todos ellos vendrán montados a caballo y serán una gran multitud, un ejército poderoso. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel y como un nubarrón cubrirá el país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra para que las naciones me conozcan y para que por medio de ti mi santidad se manifieste ante todos ellos. O sea que en los últimos días, y aquí es donde me gustaría enfatizar un poco el error que hace el dispensacionalismo. El dispensacionalismo enseña muchas veces, y lo que lo he oído de muchos hermanos que exponen el dispensacionalismo, es de que estamos a punto de ver que Gog y Magog se van a manifestar. Y a mí me llama la atención que la crítica que hacen a los amilenialistas, que dicen, cuando vean que todos se van contra Israel, es que entonces viene el anticristo y que Jesús viene, pero ellos dicen, pero Jesús viene a salvarnos, a nosotros, a la iglesia, a llevarnos. Pero la Biblia no ve así las cosas, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. En la literatura rabínica, y aquí es donde mucho les gusta oír esto, pero la literatura rabínica es de que Gog y Magog no va a venir sino hasta el fin. No solamente la literatura rabínica, sino que la Biblia también. Leamos, si ustedes pueden ir conmigo, Apocalipsis 20, versículo 7 en adelante. Si estamos leyendo la Biblia literalmente como los hermanos dispensacionalistas lo sugieren, tenemos que seguir el orden del libro al pie de la letra. Y si usted se recuerda, en el capítulo 20, versículo 1 y 6 de este capítulo, vemos el milenio. Y supuestamente el milenio ya tomó lugar, toma lugar después del arrebatamiento de la iglesia. Y la cosa está que la iglesia es arrebatada por 7 años, están las bodas del Cordero por 7 años, porque por 7 días se casan los judíos, cosa de que, como dije la vez pasada, dije en el estudio del casamiento, no tenemos bases bíblicas para decir que los judíos del Nuevo Testamento lo hacían, pero bueno, eso es lo que dicen muchos, por 7 años, y después viene el Señor Jesús de nuevo y mata a la gente y mata a sus enemigos y entramos al milenio. Eso es lo que enseña el dispensacionalismo y muchos hermanos creen eso. Así que decir de que Gog y Magog va a renacer el día de hoy es un gran penalty, por decir así,
que se hace el dispensacionalismo así, porque mire lo que dice el 27, después del milenio, dice el 7, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Y a fin de reunirlas para la batalla, su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. ¿No le suena esto lo que dice Ezequiel? Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, para terminar, ¿cuándo es que Gog y Magog, según Apocalipsis, toma centro? ¿Cuándo es que Gog y Magog toma el centro para atacar? No es antes de la tribulación, como se nos está diciendo y se nos está remachando por lo que está haciendo Amandine Chavay en las Naciones Unidas. No es tampoco después de la tribulación, o sea, antes del milenio, sino que Apocalipsis dice que es después de los 1000 años, queridos amigos y amigas. Después de los 1000 años es que Gog y Magog, según el libro Apocalipsis, que es apoyado por el libro Ezequiel, porque el libro de Apocalipsis agarra de tanta tipología del Antiguo Testamento. Hay un libro de J.K. Beale, es uno de los eruditos más grandes que existen, está en Wheaton College, allá en Deerfield, Illinois, y él es experto en literatura apocalíptica, y eso es lo que él ha escrito, un libro de la tipología de la influencia que ha tenido el Antiguo Testamento al libro Apocalipsis. Y esto es uno de los ejemplos que vemos bien claro. Cómo es que el Antiguo Testamento, en Ezequiel 38-39 en este caso, ha tenido influencia al libro de Apocalipsis. Así que mis hermanos y mis hermanas, yo les dejo esta pregunta, mis hermanos dispensacionalistas. ¿Por qué es que ustedes dicen de que esto tiene que pasar? Y hay unos hermanos, no quiero decir ya más nombres, pero ya saben de quién hablo yo. Que hermanos que hacen DVDs y hacen libros y hablan de esto y lo otro, y fácilmente se puede refutar lo que ellos dicen con la palabra de Dios. No es cosa de que yo les quiera quitar la fe, no es cosa que yo esté en contra de su posición escatológica, simplemente quiero que sean consistentes de lo que están diciendo. Si ya el anticristo está por levantarse, si ya Gog y Magog está por revelarse, entonces lo que usted, hermano y hermana, está diciendo a través de sus posts en Facebook, a través de sus posts en Twitter, a través de sus videos, de sus libros, es de que estamos viviendo en el milenio. Y no hay vuelta de hoja. Una de dos, tienen que irse a ver si su posición es la correcta, si se han equivocado, o simplemente no entienden lo que están diciendo, porque no han sido enseñados a leer la literatura apocalíptica, la literatura de que habla los profetas. Mis hermanos, no es un juego. Dejemos de estar poniendo a la gente en caos y poniendo a la gente que estén con miedo de vivir o con miedo de que estamos viendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos, como leí la vez pasada, estamos viendo de que vino Jesús. Desde que vino Jesús estamos viendo los últimos tiempos. Por eso es menester predicar el evangelio a toda criatura, a todo ser, para que vengan a los caminos del Señor. Concluyo. No sabemos quién es Gog y Magog. Una vez más les digo, Gugu, el rey Gugu, antes 600 años después de Cristo, muchos creyeron que era los Visigoths, que vinieron del norte a destruir el Imperio Romano. Después creyeron que era Mahoma y el empuje musulmán. Después creyeron que eran Genghis Khan en los años 1100, 1200. Ahora creen que es Rusia. ¿Quién es entonces Gog y Magog? Yo creo que la Biblia, como está escrita, no nos dice, simplemente es una representación de algo. Es una representación de una cosa que va a hacer guerra a los santos. Así que el milenio tenemos que entenderlo como
el sentido que los rabinos y los primeros cristianos creían, que eran los días del Mesías, y los días del Mesías son estos. Aquí es donde saco mi amilenialismo, pero mi amilenialismo va más encajado con lo que la Biblia dice en este caso. Y no solamente en este caso, en muchos otros casos. Así que yo le invito, mi hermano, mi hermana, a indagar más la Escritura, a preguntarle más a su pastor, a escribirle más a esos maestros que usted ve en el internet, como yo, o también que lo que ve en los libros, indagar más, porque este hombre dice esto. Y una persona, mi querido amigo, mi querida hermana, mi querido hermano, si una persona no lo lleva a través de la historia y le enseña, no le enseña cómo la iglesia cristiana ha tratado de comprender esto, yo tuviera cuidado, porque el cristianismo no empezó conmigo ni va a terminar conmigo. El cristianismo no empezó hace 100 años. El cristianismo tenemos 2000 años más o menos de existir. Y han habido muchas cosas que muchas personas han creído a través de ellos, a través de los años. Y es necesario saberlas para no volver a hacer los mismos errores. Así que lo invito a agarrarse al Señor. Si el Señor viene o no viene, sea que vamos o que muramos, del Señor somos. El Señor va a venir, y yo lo creo, pero no va a venir cuando yo lo diga, ni lo va a decir cuando yo esté viendo cosas, esté queriendo descifrar. El día ni la hora, nadie lo sabe, ni el Hijo, solamente el Padre sabe cuándo va a ser ese día. Así que lo invito a seguir caminando con el Señor y a tener la esperanza que Él va a venir algún día por su iglesia y la va a salvar. En el nombre de Jesús, eso es lo que esperamos. Que Dios le bendiga.